Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a resolver el problema número 3 de Jan Koplis. En este caso nos dice extracción en una sola etapa de composición desconocida. Una mezcla de alimentación que pesa 200 kilogramos y con proporciones desconocidas de agua, ácido acético y éter isopropílico se pone en contacto en una sola etapa con 280 kilogramos de una mezcla que contiene 40% en peso de ácido, 10% en peso de agua y 50% de éter. La capa refinada resultante pesa 320 kilogramos y contiene 29,5% en peso de ácido, 66,5% en agua y 4% de éter. Determina la composición original de la mezcla de alimentación y la composición de la capa de extracto resultante. Use los datos de equilibrio del apéndice A3. Primeramente vamos a identificar lo que es nuestro soluto, en este caso va a ser el ácido, nuestro solvente es el éter y nuestro cargador es el agua. Nos dice que usemos los datos del apéndice A3. En este caso se tratan de estos. Principalmente los vamos a utilizar para lo que es el trazo de nuestro diagrama. Para realizar esto yo hice el diagrama graficando lo que es en el eje de las X, lo que es el solvente, que es el éter, y en el eje de las Y va a ser lo que es el soluto, que es el ácido acético. Principalmente lo que vamos a utilizar para lo que es un trazado de las líneas TIE es lo que es las composiciones de ácido acético en la capa del agua, que sería la capa del refinado, y la capa de terciopropílico, que es la capa del extracto. Ahora, nosotros principalmente contamos nada más con esta información. Un dato importante es que nos dan lo que es la composición de A del soluto en el refinado. Entonces, con los datos que nos daban en la tabla anterior, estas son las composiciones del soluto en el refinado y las composiciones en el extracto. Lo que se hace aquí es graficarlos o obtener un polinomio que nos describa su comportamiento. En este caso, XAE está en las Y y XAR está en el eje de las X. De tal manera que si nosotros le pedimos a Excel que nos proporcione una ecuación que describa esta relación, yo en este caso decidí que es mejor utilizar un polinomio, ya que me da un mejor coeficiente de correlación. Y copiando lo que son los valores del polinomio, estos coeficientes, podemos obtener esta ecuación. Y como y nos va a estar dando lo que es x a e, nosotros podemos ir dándole valores a la ecuación y vamos a obtener valores de x a e. En este caso, como ya sabíamos el valor de la composición en el refinado, nosotros podemos proponer este valor e inmediatamente vamos a obtener el valor del XAE, que es la composición del soluto en el extracto. Es decir, que nosotros en esta corriente ya vamos a poder conocer esto. Pasando ahora a lo que es a la resolución un poquito más elaborada, nosotros ya sabemos que vamos a tener una línea TIE que va a ir de XAE a XAR. Entonces, trazando esta línea en el diagrama, nosotros ya podemos obtener las composiciones de los demás compuestos. En este caso, busco lo que es esta imagen, en el cual Y, como ya les había mencionado, es lo que es la composición del ácido en el extracto. Aquí está, punto 1430, que es lo que obtuvimos con la ecuación anterior, y nos da que la composición del solvente va a ser de punto 895. Por diferencia, vamos a poder obtener que la composición del acarreador del agua va a ser de punto 0475. Ya conocemos también el refinado, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer un balance para poder obtener las composiciones en la alimentación, pero primeramente vamos a utilizar un balance para obtener lo que es la corriente del extracto. Esto se hace mediante que ya con balances de entradas igual a salidas. Nosotros sabemos que esta va a ser una salida, entonces primeramente lo que vamos a hacer va a ser sumar lo que es
alimentación, que es F, más la corriente S, y le vamos a restar lo que es nuestro refinado. Simplemente por balance nos va a quedar que el extracto va a ser igual a 160 kilogramos. Posteriormente, para obtener lo que son las composiciones en lo que es la alimentación, podemos hacer un balance por componente. En este caso vamos a empezar por lo que es componente A, que es el ácido, de tal manera que vamos a tener lo que es las entradas, que son F y S, igual a las salidas, que son E y R. Multiplicamos cada corriente por su respectiva composición y nos podemos dar cuenta que ya tenemos todos los datos, excepto lo que es la composición en la entrada, de tal manera que solamente vamos a despejar lo que es X a F. Sustituimos los valores y vamos a obtener que X a en lo que es la entrada nos va a quedar 0.0264. Esa es la composición de ácido que está entrando. Para lo que es el balance para el solvente, se hace exactamente lo mismo. Corriente, su composición, entradas es igual a salidas. Y lo que queremos es obtener la composición del solvente en la alimentación. Entonces solamente despejamos, obteniendo así lo que es un XSF de un valor de 0.0116. Para lo que es la composición en lo que es el acarreador, que es agua, solamente hacemos una diferencia. Sabemos que son fracciones, entonces va a quedar uno menos la fracción de solvente menos la fracción de soluto. Entonces nos va a quedar que lo que está entrando de agua es 0.962 en fracción. Aquí solamente está ya programado, solamente esto es para tener balance de masa y aquí solamente se hace lo que es obtener su correspondiente composición. Y con esto queda resuelto lo que es este problema. Muchas gracias.